Lo que están contemplando ustedes son los famosos solares de Puerto Chico, donde se están construyendo el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. La empresa Dragados y Construcciones tiene el compromiso de construirlo en 30 meses y de momento lleva camino. Este es el comienzo de las obras, aproximadamente llevamos un mes con esta nueva construcción que, como decimos, es importante, sobre todo porque desde el año 1986 han pasado ya 37 años, ni más ni menos. En Cantabria, en concreto en su capital, en Santander, el gobierno de Cantabria no construía un edificio de estas características y de esta importancia. Como decía el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuloaga, han estado en barbecho durante prácticamente 20 años estos terrenos para albergar a poco más de 40 vehículos. Nosotros vamos a hacer un análisis de cómo ha sido el camino que se ha llevado desde el comienzo hasta llegar hasta nuestros días y cuál es el futuro que nos espera. De momento lo que vamos a hacer es escuchar las impresiones del primer político que dijo que aquí tenía que construirse el nuevo MUPAC. Nos referimos al entonces consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes. Le escuchamos. Bueno, Francisco Fernández Mañanes, ¿quién lo diría? Sí. ¿Cuándo empezó usted esta situación del nuevo MUPAC hasta el día de hoy, 23 de marzo de 2023? Bueno, pues prácticamente al día siguiente de tomar posesión teníamos sobre la mesa esta cuestión. Y la teníamos porque tenemos un fondo que es probablemente el más importante del mundo en arte mueble rupestre, sin lugar a dudas. Y desde luego la situación del Museo de Prehistoria, que siempre ha existido, pero con una existencia muy precaria, siempre en sótanos, desde que inició su andadura en lo que es hoy el Instituto Santa Clara, pasando luego por la sede de la Diputación y pasando después al Mercado del Este, como una especie de maldición divina, había ocupado unos sótanos habitualmente inundados y que desmerecían completamente la potencia artística y museística que puede tener Cantabria en materia de prehistoria y de arqueología. Esto nos llevó desde un primer momento a tomar con absoluta determinación y coraje. Digo esto de coraje porque no fue fácil. Incluso la ubicación que inicialmente se había previsto por mi predecesor, que era el Palacio de Festivales, los solares anejos que ocupan hoy el parking, decidimos cambiarla y lo hicimos conscientes de que esta ubicación, estos solares de Puerto Chico, hacían justicia poética, ocupaban un lugar que geológicamente tiene infinita más estabilidad que la que representa los solares ubicados en los antiguos astilleros, al lado del Palacio de Festivales, y que sin duda iban a aportar mucho más a la ciudad, el museo, en esta ubicación que la que se proponía. Y digo que no fue fácil porque es natural que quien ya había iniciado alguna actividad en relación al proyecto primitivo, pues entendiera que era perder el tiempo, pero no perdimos el tiempo. Conseguimos avanzar poderosamente, sacamos adelante el concurso internacional de ideas, un concurso dotado con más de 2 millones de euros, lo adjudicamos, tuvimos una gran suerte también, porque hubo una participación de altísimo nivel, como se demostró posteriormente, y hoy pues es un día extraordinariamente feliz para todos. No solo está adjudicado el contrato, sino que hay un cuadro financiero que ofrece todas las garantías de ejecución de esta obra, que puede convertirnos, pues junto a la Dordoña en Francia, pues en los primeros proveedores de cultura relacionada con la prehistoria del mundo. Y esto es muy importante. Para que se hagan una idea, en la Dordoña, Lascaux 4, vinculado el Centro de Interpretación, Museo, que es una réplica de la cueva de Lascaux, recibe más de 1 millón de visitantes al año. No está ubicado en un lugar que tiene un aeropuerto internacional, ni un puerto con conexiones con el Reino Unido. Está ubicado en una zona rural de Francia. Está ubicado en una zona que podríamos decir no reúne ni mucho menos las características que reúne Santander, de magníficas conexiones y de los atractivos que ya posee nuestra región. Por tanto, yo soy muy optimista. Va a suponer un revulsivo extraordinario para esa región de cultura, de conocimiento que estamos construyendo, y que va a implicar, desde luego, más bienestar para el conjunto de la ciudadanía, que en última instancia es lo que a todos nos interesa.
Con su recorrido político, ¿cómo definiría al ciudadano la significancia de cristalizar un proyecto de legislatura como es este? ¿Cómo se lo diría usted al ciudadano? Pues se lo diría explicándoles que 100 años tiene de historia el Museo de Prehistoria y más de 8 años, desde luego, tiene también de historia este proyecto que hoy se ha materializado con la puesta de la primera piedra. Es extraordinariamente complejo llegar hasta este punto. Una región como la nuestra, con nuestros presupuestos generales de la comunidad y los que están asociados a la Consejería de Cultura, no podía afrontar por sí sola la financiación de esta importantísima infraestructura cultural. Afortunadamente hemos tenido la solidaridad y la complicidad en todo momento del Gobierno de España. Quiero aquí desvelar que el ministro José Guirao, que desgraciadamente nos dejó prematuramente víctima de una enfermedad, ya comprometió ayuda financiera para este proyecto. Por tanto, desde el primer momento tuvimos ese acompañamiento del Gobierno de España, que es absolutamente esencial para poder haber llegado a este punto. También tengo que significar la cooperación del Ayuntamiento de Santander. Esta operación ha significado una remodelación urbanística en la zona importante, que ha implicado modificaciones del planeamiento, que se ha hecho también en tiempo récord y que se ha hecho con enorme rigor. Y desde luego esto es, creo, como todos los grandes proyectos de legislatura, un proyecto colectivo. Se equivocaría aquel que quiera apropiarse de él, y se equivocaría aquel que crea que esto tiene un único distintivo. Este es el distintivo de Cantabria, de aquellos primeros exploradores y arqueólogos interesados, curiosos, que iban pateando nuestra región y descubriendo cavidades y aprendiendo de nuestra prehistoria y formando esa colección que es única en el mundo, hasta estos últimos gestores, con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, a la cabeza, que han sido capaces de llevar a buen puerto aquella historia que empezó hace un siglo. Ya por último, Francisco, ¿estamos ante la infraestructura más importante que tiene Cantabria después de la construcción del Palacio de Festivales? Sin duda, estamos ante una infraestructura que lo va a ser tanto por el montante de la inversión como por el destino que se va a dar a esa inversión, que es un museo de última generación con todas las nuevas tecnologías a su disposición para hacerlo lo más accesible posible, y que va a ser también un centro de investigación que va a acompañar los esfuerzos ya investigadores que venía haciendo el Instituto de Investigaciones Prehistóricas, que es una de las altas instituciones de investigación, junto al Instituto de Biotecnología y al Instituto de Hidráulica que tiene nuestra región. Por tanto, va a ser desde luego un antes y un después para Cantabria. Pues desde Cantabria Directa y desde Cantabria Televisión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sin lugar a dudas, un aporte importante el que nos hizo Francisco Fernández Mañanes, precisamente el día que se puso la primera piedra de esta construcción del MUPAC. Vamos a escuchar seguidamente las impresiones de un arquitecto, pero también es artista y muy activo en la capital de Cantabria, en Santander. Habitualmente, seguramente que le han podido ver todos ustedes pintando en algunos de los puntos más concretos de la ciudad de Santander. Nos referimos a Domingo Lastra. Adelante, Domingo. Estamos con Domingo de la Lastra, arquitecto y pintor. Domingo, ¿cómo valora usted el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria? Bueno, lo primero que cabe decir es que estamos ante un solar que desde que apareció como un espacio vacío dentro de la ciudad, se volvió una gran oportunidad de ubicar un edificio de uso público. Si algo tiene una característica ineludible que tiene este solar, es que es un lugar idóneo para ubicar un edificio de uso público. O sea, tiene una vocación implícita como algo público. Yo creo que la ubicación como tal del MUPAC a mí me parece que es ideal, es idónea, en tanto que un edificio que nace para ser un baluarte cultural en la ciudad, de alguna manera tira hacia el este de la excesiva concentración la concentración de elementos culturales que va a existir alrededor de los jardines de Pereda, tanto el Centro Botín como el nuevo Banco de Santander como el Centro La Fuente, con lo cual extiende el recorrido de este itinerario cultural, lo cual es un factor claramente positivo. Por otra parte, el apostar por un edificio
de una envergadura arquitectónica y de un diseño muy apurado. Yo creo que es un diseño de gran calidad. Yo creo que también es una apuesta impuesta de alguna manera por las circunstancias culturales que están creciendo alrededor del mundo de la prehistoria y del mundo paleolítico, ¿no? Las grandes arquitecturas que han surgido, por ejemplo, en Francia, en los yacimientos de Lascaux, donde se han hecho ya sucesivas intervenciones de grandes arquitectos, o bien en Burgos mismo, asociado el Museo de la Evolución Humana de Navarro Valdeveg, o asociado a los yacimientos de Atapuerca. De alguna manera, significar la potencia cultural y la potencia patrimonial que tiene Cantabria implicaba hacer un edificio de una talla arquitectónica potente. En ese aspecto también cumple las características. La dificultad que era implícita al proyecto era precisamente la envergadura a la que nos exponía, y la envergadura económica, y si éramos capaces, nuestra sociedad, nuestro gobierno, de asumir ese órdago, ¿no? Encajar ese órdago, y parece que es una apuesta muy ambiciosa, pero que parece que va por muy buen papel. El proyecto en sí, yo creo que es un proyecto, en mi modesta opinión, magnífico, un proyecto muy sensible, muy poético. Creo que es una geometría sensible a todo su entorno, un edificio que reacciona muy bien, creando no unas fachadas duras hacia su colindancia, sino un edificio lleno de rincones, que va viendo sucesivamente rincones en la calle, un edificio que tiene una forma estrellada, un poco como de fortaleza, como de baluarte, y que tiene ese carácter también de edificio pétreo, que como imagen lo asociamos a la imagen de la piedra, de la cueva, de tal, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es un proyecto muy acertado. Si alguna pega yo le encuentro a la intervención, que habría incluso revisar, es en la incorporación de un edificio de oficinas dentro del proyecto, lo cual creo que incrementa la economía, y creo que ese sentido estratégico que tiene el museo para la ciudad y para Cantabria, de alguna manera el hacer unas oficinas de 7.500 metros cuadrados, que es casi una tercera parte de lo que se va a construir, pues creo que no era el objetivo de la intervención, si bien los arquitectos lo han integrado de una manera muy brillante. Eso también cabe decirlo. Domingo, ¿estamos ante la infraestructura pública más importante que ha realizado en los últimos años el Gobierno de Cantabria? Bueno, a nivel de edificio museístico, edificio cultural, sin duda. Yo creo que posible es el edificio más importante y la apuesta más importante que hace esta ciudad. También cabe decir que a nivel de prehistoria, de arqueología, y como arquitecto, la arquitectura no resuelve todos los problemas de las cosas. La arquitectura no de repente va a venir mamá arquitectura y con el edificio ya estamos todos satisfechos en el mundo de la prehistoria. Creo que nos suele ocurrir como una patología de morir en la orilla, ¿no? Una vez acabado el edificio ya parece que nos relajamos, y yo creo que la arquitectura empieza cuando acaba la arquitectura. Es cuando entra en uso, es cuando se le da sentido a la arquitectura. Entonces creo que este edificio, este reto, este esfuerzo que se va a hacer para construir esta gran arquitectura, como has dicho, el edificio más importante en ese sentido, es también un reto de estar como actividad, como investigación, como funcionamiento, como apoyo a nuestros investigadores, como excavaciones, como a la altura del edificio que nos estamos nosotros imponiendo. O sea, creo que el propio edificio tenemos que ser capaces de merecérnoslo, y eso el futuro lo dirá, y esperemos que estemos a la altura. Como decíamos, usted, además de arquitecto, es pintor, es artista. Sí. ¿Cómo percibe este nuevo edificio? ¿Cómo dibujaría el futuro? Sí. Pues yo creo que es una inserción, como os decía antes, muy hermosa. O sea, creo que es un edificio, una geometría, yo lo defino como una geometría poética. Creo que el edificio sea
reaccione de una manera sensible a las diferentes calles, al modo de abrazar la entrada, a la manera en que se mantiene en unas zonas silencioso, por no apertura de huecos, por mantener unos paños, digamos, sosegados, muy serenos. En ese aspecto me da una enorme confianza. Creo que estamos ante un proyecto muy ortodoxo en la manera sin grandes audacias como planteamiento urbano, pero también muy cumplidor de estar atento a toda su circunstancia. O sea, que la arquitectura no es una acción en abstracto, la arquitectura siempre es una reacción frente al lugar y como tal hay que valorarlo. Entonces no vale un edificio per se, y creo que en ese aspecto me parece una intervención muy positiva y creo que va a mejorar todo el entorno de todas las calles y del lugar de Puerto Chico, que le va a realzar como un polo dentro del itinerario de la ciudad, ¿no? En el que Paseo Pereda y el Ensanche va a ser pues la avenida urbana donde se va a suceder el trasiego de visitantes. Percibo de sus palabras que no solamente hay una revalorización cultural, sino también económica del lugar. Implícitamente sí, porque todos sabemos que esto tiene que tener y va a tener una repercusión mediática y no solamente esto, sino asociado a todo el conjunto de museos, va a incorporar a Santander, digamos, va a subir puntos Santander en la liga turística, digamos, ¿no? Y creo que en ese aspecto vamos a hacer una sinergia con relación, por ejemplo, a Bilbao. Creo que el visitante de Bilbao, que va a ver el Guggenheim, que es otro grande de los motores, interesado por la arquitectura, pues no se puede perder ir a Santander, que está a una hora, para poder completar esa visita turística que está cogiendo Santander muchos valores, ¿no? El hecho de que esté aquí Renzo Piano, que esté Chipperfield, ahora este museo del MUPAC, pues le da mucho interés como visita cultural y como usted a la ciudad per se, ¿no? O sea, que en ese aspecto es una estrategia de economía vinculada al turismo, un turismo de calidad, es un turismo asociado a personas que ya les interesan temas culturales en concreto, ¿no? Bien. Por último, Domingo, para concluir, ¿qué mensaje puede enviar aquel santanderino, aquel cántabro que se está preguntando, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos van a poner aquí? Tal vez se esté preguntando. ¿Hay que confiar en ello, Domingo? Sí, la verdad es que estamos apostando por un tipo de cultura que es el mundo de la prehistoria, que es muy intelectualmente sofisticado. O sea, la prehistoria no es algo que esté vinculado a la experiencia mediática, al mundo del espectáculo. Son temas. Es un tema profundamente intelectual, o sea, el peso y que algo que pasó hace 10.000 años o 20.000 años que nos siga interesando especialmente hoy para entender el mundo en el que vivimos, es una reflexión intelectualmente muy elaborada, muy sofisticada. El atraer a la sociedad a ese mundo, a ese pensar con una cierta profundidad sobre el mundo en el que vivimos, yo creo que también es un reto educativo. La propia presencia del edificio justifica que muchas personas que no se hubieran interesado por este tipo de temas se tengan que acercar, aunque sea como aproximación o como curiosidad. La estrategia, estamos hablando de estrategias turísticas, pero en realidad la cultura, este tipo de infraestructuras, no es su sentido último. Su sentido último es compartir el conocimiento, compartir la sensibilidad sobre el acontecimiento de la vida y para eso nuestro pasado completa y nos da más sentido a nuestro devenir en la vida, ¿no? Entonces, Domingo, hay un reto educativo en ello, ¿no? Perdón, Domingo.
Domingo de la Lastra dentro de su faceta de arquitecto y de pintor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, José Luis, un privilegio. Después de escuchar las palabras de Domingo Lastra, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el presidente del Colegio de Arquitectos de Cantabria, Moisés Castro Porto. ¿Cuál es el punto de vista que tienen los arquitectos de la comunidad autónoma de esta construcción, que, como decimos, va a marcar un antes y un después, sobre todo, porque ha sido mucho tiempo lo que ha permanecido en barbecho este solar? Escuchamos las palabras del presidente del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Estamos con el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. ¿Cómo valora el Colegio Oficial de Arquitectos la construcción del MUPAC, Moisés? Pues es una gran satisfacción que se instale el MUPAC finalmente en un emplazamiento definitivo y acorde con la importancia de los restos arqueológicos de Cantabria. Era algo que es un museo que ha estado dando vueltas, que ha estado pendiente de ese emplazamiento definitivo y que necesitaba un emplazamiento de esa importancia, acorde, ya digo, con la importancia de los restos y con la importancia que tiene ese patrimonio arquitectónico que es tan significativo, que puede caracterizar, de hecho, a la provincia en un aspecto cultural conocido a nivel mundial, ¿no? Diríamos que es ese patrimonio nuestro que mejor va a ser reconocido a nivel mundial y nos puede dar una proyección mucho más allá de las fronteras nacionales. ¿En qué medida el MUPAC va a cambiar la calidad de vida de los ciudadanos de Santander, de esa zona en concreto? De esa zona y de toda la ciudad. Realmente el MUPAC no hay que verlo solo como una infraestructura cultural y social que luego va a ser de enorme importancia, sino también por el efecto que va a surtir en ese conjunto de grandes museos que se están proyectando ya y construyendo en la línea de costa de la ciudad, en la línea que forma el espacio más público y más representativo de la ciudad, y que se va a constituir como un gran foro. Nosotros hemos hablado de la gran milla de los museos, que empieza desde el Museo de Bellas Artes, con la colección La Fuente, con el espacio Pereda, ahora Faro Santander, con el Centro Botín, con este gran MUPAC en el medio, articulando el paso hacia lo que es el Palacio Festivales, las naves de Enaire, la Fundación Enaire y el Museo Marítimo al final. Digamos que todo el frente marítimo de Santander se va a constituir un gran eje de museos caracterizado como un espacio de comunicación, de cultura, de creatividad y también de fomento de la actividad ciudadana, porque no nos engañemos, los museos ya no son lo que eran, no son espacios cerrados, sino que son nuevas plazas abiertas a la convivencia, abiertas a la creatividad y abiertas también a que la ciudadanía se relacione de una manera distinta, más creativa, más productiva en esa producción de conocimiento y producción de creatividad y de inteligencia que es la importante en los próximos tiempos. Como responsable del Colegio de Arquitectos, como arquitecto también, evidentemente, se trata de crear espacios acogedores. La arquitectura es una de sus filosofías, espacios funcionales y sostenibles. ¿Cree que el MUPAC cumple con estas premisas? Sí, esos tres valores que citas, José Luis, son los eternos de la arquitectura. Desde tiempos de Vitruvio, que es el primer tratadista que todos reconocemos, la arquitectura se funda en la búsqueda de la firmitas, utilitas y venustas. La firmeza o estabilidad, la utilitas, habitabilidad, usabilidad, y también la venustas, en la belleza que necesitamos para que el entorno en el cual tenemos nuestra relación, tenemos nuestra vida, pues sea más agradable, sea más hermoso. Eso que tiene que ver con los edificios y con las construcciones tiene mucho que ver también con la construcción del entorno construido de las ciudades, con esa construcción de ese espacio comunitario y de ese espacio de convivencia para la creatividad que van a constituir todos estos museos, formando un conjunto mucho más importante que la suma de las puras partes. Y también tiene mucho que ver con la filosofía o con la sensibilidad de la New European Bauhaus, que es un nuevo movimiento para que los ciudadanos de Europa podamos de alguna manera reengancharnos con la ilusión de un proyecto europeo, de construir una Europa juntos, sostenible e inclusiva también, hermosa para todos los habitantes y para todos los ciudadanos, podamos ser partícipes de un gran proyecto de construcción. Dentro de ese espacio, que es como quien dice, uno de los corazones de Santander, Puerto Chico, ¿cómo va a seguir usted la construcción? ¿Cómo va a ir cambiando ese edificio? ¿Qué filosofía o qué modo va a seguir usted? ¿Cómo lo va a ver? Pues expectante, ¿no? Yo creo que todas las obras son procesos que están llenos de molestias para los ciudadanos, para los vecinos,
son procesos forzosamente largos, forzosamente llenos de dificultades también, pero son procesos que te llenan de la esperanza de lo que va a venir, te llenan un poco de la expectativa de a ver qué bien va a quedar esto. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, del MUPAC, tenemos toda esta suma de esperanzas tan colindantes, tan próximas con el espacio Pereda, con el MUPAC. Tenemos la muestra muy cerquita con la Fundación Enaire de una actuación sobre unas naves que estaban allí, que parecían un rincón urbano casi olvidado y que hoy son un espacio magnífico y vibrante de cultura y de convivencia. Ya por último, para concluir, se ha dicho adiós a un espacio en el que había muy poquitos coches y más de 16 años ahí. Es un edificio que va a otorgar un motor energético, un motor cultural y económico a la región. Sí, a ver, qué duda cabe que era el solar de Puerto Chico, ha sido durante mucho tiempo casi un agujero negro en la trama urbana, ¿no? Además, un espacio en el que había habido sucesivos proyectos y sucesivas expectativas de a ver qué se va a hacer con esto. Entonces, yo creo que finalmente el MUPAC de alguna manera retorne también a lo que era su emplazamiento original, ese que conocimos de niños y visitamos todos, ¿no? Ese pequeño museo tan lleno de encanto y tan lleno de poesía y de sugerencia de lo que había sido la prehistoria de nuestra misma tierra. Yo creo que tiene un punto de justicia histórica también y de justicia poética, y vamos a ver surgir además allí un espacio, un edificio con una arquitectura muy adecuada, además muy ajustada al espacio, a lo que ha de contener. También un proyecto muy difícil en el que hay que reconocer una gran habilidad a los arquitectos, que conjuga el edificio del museo con el edificio de oficinas de una consejería del gobierno. A modo de conclusión, usted estuvo en el jurado. ¿Qué mensaje le puede enviar al ciudadano o ciudadana que se esté pensando, que esté imaginando, bueno, qué nos van a poner aquí, qué va a ser esto, qué va a suceder, qué mensaje puede enviar? Es un edificio muy grande, con una gran volumetría, con un programa muy complicado, con unos requisitos técnicos también muy complejos de compatibilizar un museo, lo mismo que decíamos antes. No son solo las salas de exposición, también son salas de movimiento de grandes piezas, de carga y descarga de materiales, salas de investigación, salas de restauración de esos elementos que luego vemos expuestos. Y el MUPAC, de todo ese rosario que hablábamos de espacios museísticos, otros tienen un rango más artístico, pero el MUPAC tiene también una carga científica, tiene también una carga detrás de fomento de la investigación y del conocimiento, que yo creo que va a ser un centro de referencia nacional en cuanto a lo que es la arqueología y el conocimiento de nuestro pasado. Moisés Castro, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Naturalmente tenemos que tener un punto de vista del Ayuntamiento de Santander para saber sobre todo cuáles son sus impresiones, cómo ha sido el camino y también cuál es lo que nos espera en cuanto al futuro. Vamos a escuchar al director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, de la Bicefalia de Partido Popular Ciudadanos, en este caso de Ciudadanos, las palabras de Antonio Bezanilla. Nos hemos acercado hasta su despacho y hasta con un mapa nos ha significado cuál es la importancia de esta construcción en la capital de Cantabria, en Santander. Vamos con Antonio Bezanilla. Bueno, estamos con Antonio Bezanilla, director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. ¿Qué es lo que supone la puesta en marcha ya del MUPAC? Pues de cara a la ciudad, sobre todo una consecución muy importante. Yo creo que por fin es un logro el haber arrancado ya un proyecto tan importante para la ciudad, y a nivel urbanístico, quizá un poco por mi cargo en el ayuntamiento, yo creo que la trascendencia de ubicar precisamente en ese punto un gran equipamiento como este es algo que desde prácticamente el año 2001 ya la ciudad tiene incorporado casi a su bagaje, ¿no? En esa fecha, a final, hacia septiembre de 2001, se convocó ya un concurso porque en este espacio inicialmente se iba a construir, o estaba previsto que se construyera, la sede del Gobierno Regional de Cantabria. De hecho, en ese concurso hubo un ganador, que fue Rafael Moneo, que hubiera sido nuestro tercer premio Pritzker para la ciudad, aunque ese proyecto finalmente no se va a construir. Era un proyecto más voluminoso que este, además. Pero sí es cierto que en esa ubicación, ahí en Puerto Chico,
pues la ciudad más o menos desde esos 20 años para atrás que podríamos contar, sí que tiene interiorizado que va a haber un gran equipamiento de carácter general. En este caso no van a ser la sede del gobierno, sino que va a ser este MUPAC, este Museo de Arqueología, que va a ser una gran dotación cultural para la ciudad. En ese emplazamiento está en mitad de una zona activa de la ciudad en la que hay movimiento, es muy cerca del frente marítimo, la gente es una zona muy de paso y con muchísima vitalidad urbana, en la que yo creo que el MUPAC sin duda va a aportar su granito de arena importante, porque probablemente va a ser una figura que va a atraer muchísimos visitantes, tanto de Cantabria como de fuera, lo que va a incrementar la actividad urbana en esa zona. Urbanísticamente hablando, ¿supone algún cambio en la realidad ya del MUPAC? Bueno, la realidad del MUPAC terminado sí que va a suponer el cambio de que llevamos 20 años, esos 20 años de trayectoria en la que solo ha habido unos solares en los que se aparcaba. Entonces sí es cierto que una vez la obra terminada, eso va a adquirir, como digo, todavía mayor vitalidad porque va a haber más movimiento de personas, y desde ese punto de vista, aunque esta zona ya es activa, o sea, no es un emplazamiento en el que no hubiera ningún tipo de actividad ciudadana y que estuviera, digamos, fuera de las zonas de mayor tránsito de personas o de mayor uso. Aquí sí que estamos en una zona céntrica de la ciudad donde sí que hay actividad, pero lo que va a hacer es sobre todo reforzarla. Si tuviéramos que volver y no se hubiera hecho real el MUPAC, sí, esa zona no hubiera sido lógico que siguiera así. Bueno, en cualquier caso, tanto el plan general de 1997, que es el actualmente vigente, como el plan que se anuló, el de 2012, planteaban en esa zona una intervención importante. Está más claro en el del 12, porque el proyecto ya existía, el de la sede regional, pero en el del 97, por ejemplo, una de las calles que desaparece con la intervención del MUPAC sería la parte sur, a la derecha de Canaleja, según subes, por ejemplo, de la calle Barcelona. Ese tramo desaparece, al igual que desaparece también la actual calle Antonio del Puerto, porque se junta todo en una gran manzana, en este espacio que estábamos comentando. Lógicamente, si no se hiciera el MUPAC, ahí habría otra intervención, pero siempre desde algo que reforzase la actividad urbana de esa zona. Cuéntenos, ¿cómo se van a seguir las obras desde el Ayuntamiento de Santander? Bueno, en principio el seguimiento va mucho más coordinado con el área de fomento que el área de urbanismo. En urbanismo, digamos que vamos siempre a la fase previa, a la fase de, a mí me gusta llamarlo como la fase de pensamiento y reflexión sobre la ciudad, mientras que en fomento lo que se hace es ejecutar una vez que se ha reflexionado sobre cómo la ciudad tiene que actuar. Desde ese punto de vista, el MUPAC como obra y como equipamiento encaja perfectamente dentro de lo que ahora en la parte urbanística municipal se está desarrollando a través del modelo de ciudad para Santander 2055, ese gran proyecto que tiene la denominación también de Santander Hábitat Futuro, que ha estado estos meses pasados en información pública y que ha culminado ya toda su tramitación y que va a dotar a la ciudad de un gran modelo urbanístico para su desarrollo a corto y medio plazo. Y ahí el MUPAC, lógicamente, encaja perfectamente, lo mismo que encajan el resto de actuaciones culturales con las que la ciudad se va a dotar próximamente, como el centro, el archivo La Fuente, vinculado al Centro de Arte y Museo Reina Sofía, la actuación en el espacio Pereda del Banco Santander, el Centro Botín ya construido, el MAS y su rehabilitación. O sea, se va a consolidar todo ese espacio cultural en el que la ciudad está buscando apoyarse de cara a su futuro. Ya por último, para concluir, como responsable de urbanismo de la ciudad de Santander, por lo que está comentando, ¿estamos ante un nuevo modelo, un cambio de ciudad? Un cambio, por lo menos un replanteamiento a futuro sobre lo que la ciudad quiere ser, frente a unos planteamientos anteriores en los que es cierto que la mayor parte de las ciudades en España y en todas partes iban por ese camino de buscar dónde construir. Lo que se está replanteando ahora el municipio a través de este modelo de ciudad es cómo conseguir la mayor calidad de vida para las personas
dentro de lo que es el espacio público, buscando su renaturalización, actuaciones coordinadas con otras cuestiones que desde otros puntos de vista ya se tienen que empezar a incorporar a la ciudad, como el tema de las restricciones de acceso de vehículos a ciertas zonas centrales, la creación de aparcamientos disuasorios, la renaturalización de una gran parte de espacios de la ciudad. De hecho, el documento del modelo, que es accesible plenamente a través de Internet en esa página web santanderhabitatfuturo.com, simboliza la ciudad con una mano con la palma abierta hacia arriba y cada uno de los dedos marca esos espacios de renaturalización que van a permitir pensar en Santander desde otro punto de vista, ¿sí?, con un nuevo modelo. Pues Antonio Bezanilla, director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, muchas gracias por su explicación. De nada. Después de ese punto de vista de Antonio Bezanilla, nos vamos a ir ahora con una persona de vital importancia en lo que va a ser este futuro museo, y también lo es naturalmente, sobre todo ahora, porque ese museo en estos momentos está en el Mercado del Este, como todos ustedes conocen. Vamos a escuchar a Roberto Ontañón, el director de esta instalación, una persona nacida en Santander y que naturalmente tiene ese corazón esperando a qué es lo que va a suceder y cómo están las obras. Realiza además un seguimiento prácticamente, no vamos a decir diario, pero sí que quiere conocer cómo van a ser las obras, cómo están siendo y naturalmente cuáles son los espacios. Son 20.000 metros cuadrados aproximadamente los que tiene el edificio, de los cuales unos 7.500 van destinados a temas administrativos. Escuchamos, como decimos, las palabras de Roberto Ontañón, que es el director del MUPAC. Bueno, estamos con Roberto Ontañón, director del MUPAC. ¿Qué sensaciones tiene usted después de haber instalado y haber puesto la primera piedra el 17 de marzo, San Patricio? Bueno, las sensaciones, como te puedes imaginar, son magníficas, ¿no? Por fin, después de años y años de proyectos fallidos, de intentos, de gestiones en la comunidad autónoma y de gestiones también con el Ministerio de Cultura y con otras instancias, y de mucho trabajo técnico y administrativo detrás, pues por fin, digamos que la colocación de la primera piedra materializa, digamos, por fin la consecución de nuestro propósito, ¿no?, que es el de dotar por fin al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria de una sede, pues digamos, adecuada y digna tanto a sus colecciones como al cumplimiento de las funciones que tiene asignadas como museo, ¿no?, que son importantes. Puede parecer paradójico que hasta este tiempo muy reciente realmente no se haya sido consciente quizá de la importancia de este museo en el marco de esta comunidad autónoma, de la propia administración, incluso en el ámbito de la ciudadanía, pero bueno, por fin las cosas salen adelante. Digamos que ya, salvo catástrofe natural o de otro tipo, pues entendemos que el proyecto va a ir hacia adelante, y ahora pues digamos que esto acaba de empezar. En realidad llevamos muchos años trabajando en la parte, digamos, de planificación y de gestión técnica y administrativa. Ahora empieza el trabajo para los constructores, dirigido por los arquitectos, y después vendrá, digamos, el grueso del trabajo para el propio equipo del museo, bueno, y de otros profesionales con los que tenemos que contar para, digamos, trasladar finalmente todas las dependencias, tanto del Departamento de Conservación como del Departamento de Colecciones y Exhibición, como del Departamento Administrativo, que actualmente está disperso por 3 subsedes, a la nueva y definitiva sede de Puerto Chico. Precisamente le iba a preguntar por eso. Usted es la cara visible del MUPAC, usted es el director. ¿Cómo ha vivido este tiempo el personal que trabaja en el MUPAC? E incluso si nos puede hablar de los investigadores que también están, digamos, han vivido momentos en los cuales, bueno, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué nos puede contar? Bueno, entre el personal del propio museo y de los investigadores que trabajan con nosotros, porque recibimos muchos investigadores que vienen de otras comunidades autónomas y también de otros países, que van escuchando que hay un proyecto de un nuevo museo durante tantos años, y al final realmente lo que reinaba es el escepticismo. De hecho, hay una persona en mi equipo, que es la restauradora Eva, que es la más veterana, y que ya ha vivido 3 traslados del museo, ¿no? Y entonces Eva decía, mira, ojalá que por fin se consiga la nueva sede. Ahora hay que prepararse, porque este trabajo del traslado es un trabajo tremendo, ¿no?, de orden interno, ¿no? Y finalmente, cuando ya han visto que por fin conseguíamos la financiación, se hacían todos los trámites administrativos, empezaba por fin la colocación de la primera piedra, hombre, ha habido una sensación, pues, de alegría sincera, ¿no?, porque finalmente parece que el proyecto detrás del que estamos hace tantos años trabajando, pues por fin va a venir a cumplirse, ¿no? Entonces, por un lado, alegría,
y por el otro lado, bueno, pues digamos, están ya calentando para el trabajo ingente que se les avecina. Dentro de esa colocación de la primera piedra, una de las personas que hemos hablado con ella más satisfechas del día fue el consejero del ramo que digamos que apostó por esta situación, Francisco Fernández Mañanes. ¿Se acuerda usted de esos momentos? Sí, claro, me acuerdo porque siendo Francisco Fernández Mañanes consejero, digamos que el proyecto cobró el impulso que nos ha conducido hasta donde estamos aquí, ¿no? Digamos que la última legislatura ha sido la definitiva en cuanto a la consecución primero en cuanto a la voluntad política de sacar adelante el proyecto, de ponerse en marcha a la búsqueda de la financiación necesaria para hacer este proyecto y luego de toda la tramitación administrativa que ha sido muy compleja, ¿no? La parte técnica, digamos que estaba ya prácticamente lista, pero realmente el esfuerzo grande que ha habido que hacer ha sido un esfuerzo primero de búsqueda de recursos para financiar este proyecto y luego de toda la complejísima tramitación administrativa que conlleva un proyecto como este, ¿no? Pero eso empezó, digamos, digamos que el final de la historia tribulada de este museo empezó siendo Paco Fernández Mañanes consejero, ¿no? Y realmente él no pudo acabar, digamos, el proyecto, pero realmente con él lo inicié. Y él estaba muy satisfecho y me consta porque estuve con él también en el acto de inauguración. Así que hay que agradecérselo también a Paco como responsable político en aquel momento. Usted que se desplaza, se mueve, sabe y le consta que hay un turismo importante que quiere saber algo, de dónde venimos y a dónde vamos. Ese es prácticamente uno de los porqués de este edificio, ¿verdad? Sí, este edificio, digamos que la cara, digamos, más visible, tú decías que yo era la cara visible del museo, y la cara más visible de un museo normalmente son los visitantes, ¿no? Entonces, el museo se plantea sobre todo en términos de un lugar para conocer, para deleitarse, para disfrutar y demás. Lo que pasa es que este museo, digamos, las soluciones de un museo son varias, ¿no? Y la necesidad de un nuevo edificio, digamos, en la exhibición de las colecciones es importante. Sin embargo, yo lo pondría en pie de igualdad con las otras funciones del museo. Este museo tiene algunos de sus problemas más graves. Ahora tiene una sede que está en el sótano del Mercado del Este, está abierta al público, hay 1.700 metros cuadrados de exposición, una exposición además muy bien hecha, muy didáctica, muy dinámica, de la que tenemos unos retornos del público magníficos. Sin embargo, estando esta sede de exposición del público, y además muchos visitantes de la exposición actual preguntan, pero vais a hacer otra sede, ¿y cómo va a ser, no? Porque viendo esta con lo que nos ha gustado, ¿no? Sin embargo, yo creo que las carencias fundamentales del museo son las que tienen que ver con las áreas de investigación y de conservación del patrimonio. Es decir, el museo, sobre todo, no estaba en las condiciones de cumplir uno de sus deberes fundamentales, que es preservar el patrimonio arqueológico de Cantabria. Y esto puede parecer un poco duro decirlo, pero fundamentalmente, digamos que desde mi punto de vista personal sobre todo, la máxima necesidad que tenía que cubrir una sede nueva y definitiva para el museo era la de, digamos, dotarnos de los medios necesarios para poder conservar e investigar dignamente y en las condiciones que se necesita y que requiere una colección como la que nosotros conservamos, ¿no? No podemos exhibir, no podemos comunicar al público y al visitante ningún discurso que no se base primero en la investigación, en saber lo que tenemos que divulgar y luego en asegurar la preservación de esas colecciones para su puesta en valor de cara al público, ¿no? Y eso, que hasta ahora lo estamos haciendo con los medios de que disponemos, que son realmente muy escasos, vamos a poder hacerlo también en este edificio. No se trata de tener una fachada, digamos, pública, que permita sobre todo a la ciudadanía identificarse con su museo. Hasta ahora es algo que no ha podido pasar nunca con el MUPAC porque nunca ha tenido una sede propia. La gente, recuerdo el chaflán del Palacio de la Diputación, que es a lo más que hemos llegado como, digamos, manera de identificar, de dar imagen del museo al público general, ¿no? Era una puertecita con un letrero encima, ¿no? Ahora vamos a tener un edificio que en sí mismo como una obra arquitectónica va a ser, yo creo, capaz de atraer ya a cierto público que va a querer ver y va a querer entrar y disfrutar de ese edificio, que va a ser un edificio que realmente va a invitar a la visita y va a permitir también, pues, recorrer su interior, asomarse también desde la azotea hasta la bahía. Pero sobre todo es un edificio en el que vamos a instalar laboratorios, en el que vamos a instalar almacenes, en el que vamos a instalar salas de investigación, equipamientos científico-técnicos, de los cuales no disponemos ahora, pero que ya estamos trabajando y consiguiendo la financiación para conseguirlos. Es decir, el salto no va a ser solamente un salto, no vamos, digamos, a comprar una casa. Lo que vamos a comprar es un centro de ciencia, un centro de cultura, un centro de investigación que va a permitir no solamente potenciar el turismo, que es algo que también
a lo que no tenemos que renunciar, y los visitantes son importantes para nosotros, pero sobre todo lo que va a ser multiplicar la actividad del museo y irradiar investigación y irradiar cultura a los turistas que vengan del extranjero y nacionales, pero sobre todo a la ciudadanía de la ciudad de Santander y de Cantabria. Es decir, lo que vamos a hacer es conseguir que el MUPAC sea por fin un museo del siglo XXI, que es lo que hasta ahora pues no habíamos conseguido. Ya por último, Roberto, como última cuestión, le recojo un poco el guante. No sé si va a tener usted 3 trabajos. Uno, seguir las obras, porque seguramente estará pendiente un poco de las obras, la faceta de director del MUPAC y encima la faceta de investigador. Bueno, yo esas 3 gorras las llevo ya, ¿eh? Y las cuevas prehistóricas también. O sea, yo tengo que ir cambiándome el casco o la gorra alternativamente. En el transcurso de las obras, digamos que vamos a tener ahora la primera fase, que son los 2 años primeros o 2 años y medio, que sobre todo se van a centrar en los trabajos de cimentación, y esos años nos van a servir a nosotros para hacer, bueno, ya hemos empezado con toda nuestra planificación de todo el trabajo interno que conlleva el movimiento de las 3 subsedes en las que estamos ahora implantados a la nueva sede. Estamos trabajando ya desde 2 años, de hecho, en la renovación del discurso museográfico. Lo que estamos haciendo es revisar nuestra exposición permanente, que tiene ya 10 años. En 10 años han pasado muchas cosas en esta región, en la arqueología de esta región, y lo que estamos haciendo es actualizarla. Hemos dividido la exposición pues, por periodos y por aspectos concretos, y estamos trabajando en nuestro equipo y estamos también trabajando con investigadores externos para actualizar nuestro discurso. Actualizar el discurso significa actualizar también la exposición, y lo que estamos haciendo es retrabajar sobre los materiales que tenemos en las colecciones de reserva y también sobre todas las nuevas adquisiciones que se han incorporado a nuestros fondos desde 2013. Este trabajo es un trabajo que llevamos realizando ya 2 años, preparándonos para el futuro, y lo que tenemos que hacer después es preparar toda la logística, preparar todos los trabajos de restauración para asegurar la integridad de estos fondos en el movimiento, y estamos trabajando también en la museografía, que va a ser un aspecto fundamental. El edificio, digamos, es un envolvente y va a haber una serie de servicios, pero tenemos 2 aspectos fundamentales. Tenemos la exposición permanente, que va a ser una gran exposición, y tampoco aspiramos a que la exposición sea una exposición, digamos, fuera de lo común. Lo que vamos a hacer es actualizar nuestros conocimientos y, basándonos en los mismos principios de la exposición actual, conseguir, digamos, en realidad lo que vamos a hacer es prácticamente triplicar el espacio expositivo, ¿no? en un edificio pues muy distinto, con problemas también distintos a resolver en cuanto a la propia museografía, la iluminación y la colocación de los objetos y los mediadores expositivos. Y la otra, que es muy importante y es la que no conoce muy bien la gente, es, digamos, la ocupación de la parte técnica del edificio desde el punto de vista de laboratorios de restauración, salas de investigación, depósitos para colecciones de reserva, que vamos a poder realmente instalar con mucha calidad y con, digamos, de los mejores modos en este nuevo edificio. Pues Roberto Ontañón, director del MUPAC de Cantabria. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Después de conocer las palabras de Roberto Ontañón y, naturalmente, a lo largo de todas estas impresiones, han podido ver todos ustedes unas imágenes de cómo quedará este edificio. Vamos a escuchar las palabras de Mara Partida, la arquitecta mexicana, nacida en 1974, tiene ya varios premios, y este trabajo es muy importante para el estudio de Mara Partida, un estudio afincado en la ciudad barcelonesa, en la capital, en la ciudad condal, y seguidamente nos va a contar cuál ha sido ese trabajo, cómo se encuentra en estos momentos, y nos lo va a decir, porque estuvimos con ella el día que se puso la primera piedra de este MUPAC. Como decimos, escuchamos las palabras de Mara Partida. Mara, hoy se ha puesto la primera piedra del MUPAC. ¿Contenta? ¿Feliz? Mucho, mucho. Estoy muy feliz porque es el primer inicio de que ves que tus sueños se pueden hacer realidad. Bueno, ha sido un camino muy largo, ¿no? Largo, 3 años, 3 años desde que se hizo el concurso y lo ganamos hasta hacer el proyecto y ahora la primera piedra. Bueno, y a partir de ahora, Mara, pues ahora trabajar muy duro, porque para que una obra salga bien hay que ponerle mucho esfuerzo. ¿Se va a fincar usted aquí? Es una de las probabilidades que estamos manejando, sí, sí. ¿Cómo va a realizar el seguimiento de las obras? Bueno, yo no lo haré sola porque es una obra muy grande. Estamos conformando un equipo como muy competente para que pueda coordinar todo de la mejor manera. ¿Estos primeros inicios cómo los vamos? Bueno, intentaremos tener como un equipo base aquí y que siempre esté al día del movimiento de las obras y ir dándole seguimiento de la mejor manera. ¿Ha estado escuchando a las autoridades lo que esto significa para Santander y Cantabria? Sí, sí. Y eso también es lo que nos motiva para hacer nuestro trabajo bien, porque es una obra que le va a traer mucha cultura y mucho bien a Santander. ¿Cómo lo definiría en el conjunto de la ciudad? Pues como una pieza que hace el engranaje para que todo lo demás acabe de funcionar, ¿no? Es la pieza que faltaba, ¿no? Del puzzle.
imagino que su conexión con Dragados, con el constructor, será importante, ¿no? Sí, realmente ya hemos empezado a trabajar, a reunirnos para hacer que la obra pues pueda salir bien. Y será como en cualquier obra muy intensa y muy codo a codo para poder hacer que se cumplan presupuestos, se cumplan tiempos y se cumplan calidades. ¿Nos puede decir cuáles van a ser los primeros pasos de la obra? Bueno, hay un tiempo bastante largo que se refiere a las excavaciones, que va a tomar bastantes meses, porque hay que hacer los dos sótanos y es una operación importante. Hay que excavar en roca, entonces eso hace que la obra vaya lento al principio. Y una vez que se haya hecho la excavación, pues empezará, yo creo que a subir muy rápido y en cuanto se monte la estructura ya se puede empezar a hacer todo lo demás, envolventes, interiores, etcétera. Entonces serán los procesos importantes. En este proceso de 30 meses, más o menos, ¿cuándo se va a percibir algo en concreto del edificio? Pues yo creo que algo empezará a salir en un año, o sea, porque primero que se haga la excavación, luego la cimentación, se hagan los dos forjados del sótano, y que empiece a salir el primer forjado, quizá a lo mejor en un año es cuando se empiece a ver. En las condiciones climatológicas pasa incluso a veces hasta lo que acaba de suceder. Está sucediendo, ¿verdad? Sí, no me ha tocado. Bueno, pues ya por último, un mensaje que nos pueda emitir, por favor. Bueno, espero que esta obra dé tranquilidad también a los vecinos, que es una de las preocupaciones, y traiga mucho bien a Santander, y lo haremos de la mejor manera, con todo el cariño con el que hemos venido haciendo el proyecto desde el principio. Muchas gracias, Mara. De nada. Y para concluir vamos a tener dos impresiones políticas. Les voy a contar que una de las personas que hemos estado hablando para realizar este reportaje, una que precisamente no ha salido, pero sí que nos ha ayudado de alguna forma a tener pues diversos comentarios y sobre todo documentación del mismo, nos decía que el político que lo ha puesto en marcha marcará un antes y un después. Palabras que naturalmente en este caso se tienen que referir al vicepresidente del Gobierno. Su empeño en continuar la labor, como decíamos al comienzo de este reportaje, de Francisco Fernández Mañanes, y nos referimos al empeño que ha puesto Pablo Zuluaga en conseguirlo, naturalmente que es un acicate y un punto positivo para Santander esta nueva construcción. Lo dicho, escuchamos las palabras del vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuluaga. En este periplo del proyecto recuerdo muchas horas en muchos despachos de Madrid, Ainhoa compartiendo tiempo con muchos ministros que están, con muchos ministros que ya no están, para saber que contábamos con el apoyo del Gobierno de España para lanzar este proyecto. Y es cierto que el apoyo de esos 22 millones de euros que nos permiten o que nos han permitido licitar estas obras es fundamental y es extraordinario, porque tuvimos aquella noticia agridulce de saber que el proyecto contaría con financiación europea, que cuenta con financiación europea. Los fondos FEDER, Ana Belén, son parte de dar forma a este edificio. El proyecto RETEC de los fondos de recuperación de la Unión Europea también son parte de la digitalización que tendrá el propio museo, pero es verdad que los 22 millones de euros que se han reflejado en los presupuestos generales del Estado han sido el paso decisivo para saber que hoy también estábamos aquí. Y evidentemente no ha sido una tarea fácil. Por un lado conseguirlos y por otro lado no perderlos, porque algunos estaban comprometidos en su ejecución para el año 2022 y evidentemente estamos hoy en 2023 colocando la primera piedra. Por lo que en muchas conversaciones que hemos tenido el presidente y yo, Dani Fernández y yo, que me preguntaba, Pablo, ¿cuándo llega este día? Pues este día, Dani, ha llegado y estamos aquí celebrando esa unión de las instituciones públicas para saber que el mejor futuro de Santander y el mejor futuro de Cantabria está por venir en una respuesta clara a los problemas que tenemos. La economía de la cultura es una respuesta a los problemas que puede llegar a generar el turismo estacional. Esto es algo que trabajo muy de la mano con Javier López Lacano, el consejero de Turismo, y que por lo tanto entendemos de forma conjunta que dar visibilidad al potencial del arte rupestre y paleolítico que atesoramos en Cantabria, lo decía al principio, la mejor y mayor colección del mundo. 10 cuevas que son patrimonio mundial y que son una oportunidad de generación de economía sostenible en Cantabria que hoy sabemos que estamos aprovechando por fin. Y es que la economía de la cultura no solo va a generar grandes beneficios a Santander como capital con esta gran inversión, va a generar grandes beneficios a todo el territorio rural donde atesoramos estas cuevas, generando economía para las generaciones jóvenes que quieren desarrollar su vida en los diferentes lugares de Cantabria. Y esto lo hacemos sabiendo también que no solo es la economía de la cultura la que nos trae hoy aquí.
nos trae la economía del conocimiento. Y es que el MUPAC no va a ser solo un museo, querido rector, donde mostrar diferentes elementos de alto valor patrimonial. El museo es un motor de conocimiento, el museo es un motor de investigación, el museo es un motor de generación de empleo de alto valor añadido gracias a los investigadores y a las investigadoras, a los arqueólogos y a las arqueólogas que desarrollan su labor desde Cantabria para el mundo. Porque si algo somos también, además de primera potencia en el arte rupestre en el mundo, somos también una tierra que es conocida por los grandes investigadores e investigadoras que han desarrollado y desarrollan su actividad gracias a los yacimientos que atesoramos en Cantabria. Así que hoy es un día de júbilo, un día en el que muchos trabajadores y trabajadoras públicos del Gobierno de Cantabria, de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, saben que han remado todos en la misma dirección para conseguir que esto sea cierto, para conseguir que esto no lo pare nadie, para conseguir ese futuro que todos y todas queremos para Cantabria. Así que, en nombre del Gobierno de Cantabria, en la parte que me toca como consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, quiero dar las gracias a mucha gente. Muchos estáis hoy aquí, muchos no están, muchos han pasado por cargos de responsabilidad que nos han permitido llegar hoy aquí, muchos ya no están en esos cargos de responsabilidad, pero quiero que sepáis que un trocito de todos ellos, de todas ellas, está en este proyecto que hoy vemos, que hoy ponemos la primera piedra y que, gracias a la historia de nuestra tierra, aseguramos el mejor futuro para Cantabria. Bueno, ya para concluir les dejamos con las impresiones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Este es un proyecto de legislatura, uno de ellos, hay tres, la pasiega, la protonterapia y naturalmente el MUPAC. Tres proyectos sobre, evidentemente, temas más restantes, pero son posiblemente lo más importante de esta presente legislatura, que ya toca a su fin. Vamos a escuchar, como decimos, las palabras del presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el día que se puso la primera piedra de este edificio. Bueno, yo creo que hoy es un día extraordinario, por fin se acabaron las historias de se hará, cuándo se hará, o las dudas razonables que hemos tenido todos de que algún día pudiéramos tener este museo. Y está en el mejor lugar de la ciudad, en un lugar emblemático, el mejor, no hay otro. Este es el mejor solar de toda Cantabria, sin duda, y va a ser un espectáculo ver aquí, dentro de 30 meses, gentes de toda España y de fuera de España, que vengan a ver los tesoros que han estado escondidos bajo tierra mucho tiempo y que ahora afloran para que la gente los vea y los disfrute. Enhorabuena a todos. Gracias. Pues hasta aquí este es el reportaje que les hemos querido mostrar y que les hemos querido plasmar. Cómo fue el comienzo con las palabras del consejero del ramo, Francisco Fernández Mañanes, y cómo han sido las vicisitudes políticas, técnicas y también artísticas y arquitectónicas, con esos puntos de vista que todos ustedes han escuchado. Como les decíamos al comienzo, desde el año 1986, en Santander, en la capital de Cantabria, no se llevaba a cabo una construcción de este calibre, de esta importancia. Entonces era el Palacio de Festivales, y en el día de hoy, este nuevo motor de la economía es el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son dos de las eternas preguntas que se lleva realizando la humanidad. Pues bien, hay turistas de todo el mundo que se mueven para conocer esas respuestas. Y este es uno de los lugares que más se visita. Este, como decimos, es referido al contenido y al continente que va a tener el nuevo MUPAC. A todos ustedes, a los internautas de Cantabria Directa y a los televidentes de Cantabria Televisión, gracias de nuevo por estar ahí. Estas son las imágenes y esta es la realidad a mayo de 2023 de lo que hay aquí en los solares de Puerto Chico. Buenas tardes.